Gloria a Dios que nos podemos juntar y reunir a pesar del frío. Y bueno, gloria a Dios que Dios nos permite tener este privilegio de juntarnos como hermanos. Y que Dios siga poniendo ese deseo en nosotros y que sigamos esforzándonos para poder llegar acá a reunir y todo para escuchar su palabra y para cantar alabanza a nuestro Rey y Señor. Amén. Bueno, oremos. Dios, gracias por este día, gracias Padre por tu palabra, gracias porque tengo este privilegio de poder abrir tu palabra. Te pido, Señor, que tú estés obrando en cada corazón de los que están aquí presentes, que tú estés tocando, Señor. Yo no sé cómo vienen su semana, cómo ha sido, con problemas, seguramente con presiones, con tensiones. Tal vez alguien viene con, no, me fue todo bien, pero Señor, que siempre necesitamos tu palabra, siempre. Y siempre necesitamos poner y depender de ti totalmente. No depender de otra cosa que no sea tuya, Padre. Ayuda a mover los corazones, Padre, y también ayúdame a mí a poder expresar, a poder transmitir lo que dice tu palabra y que tu nombre sea glorificado y exaltado, Señor, en el día de hoy y que tú seas formado en nosotros, que Cristo sea formado en nosotros para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre del Señor Jesús te lo agradezco y te lo pido. Amén. Mateo capítulo 3 y vamos a ver algunos puntos del bautismo de Juan. Vamos a leerlo primero y después voy a dar lo que vamos a tocar, que es acá, que está en el texto. Mateo capítulo 3 hasta al 17, 1 al 17. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Versículo 4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. ¿Cómo habrá sido esa? ¿Qué sabor tenía? Versículo 5. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego, que nunca se apagará. Versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ok, vamos a ver 3 temas que están acá, y yo, para ayudarme,
y también para que ustedes lo recuerden. Lo anoté. Y no sé si lo podrán ver, rayar lo que se sientan medio lejos. Pero el primero es el bautismo de Juan. Vamos a ver acerca del bautismo de Juan. Segundo, vamos a ver el bautismo en el Espíritu Santo y fuego que se registra, que él dice que yo bautizo ¿con qué? Con agua. Pero el que viene tras de mí, haciendo referencia ¿a quién? Al Mesías, a Jesús, él lo bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Vamos a ver qué quiere decir eso, qué quiso decir. Y por último, ¿por qué se bautizó Jesús? ¿Por qué Juan bautizó a Jesús? ¿Y por qué Jesús fue a bautizarse? Entonces, primero vamos a arrancar con el bautismo de Juan. Y para ver el bautismo de Juan también anoté acá los puntos que vamos a tocar en el bautismo de Juan. No sé si me siguen. ¿Cómo? No. Bueno, muchas gracias. Corten ahí. Entonces, vamos a ver el bautismo de Juan y ahora vamos a ver estos puntos. No sé si me están acompañando o me están siguiendo. Vamos a ver el bautismo de Juan, vamos a ver el qué quiso decir con el bautismo del Espíritu Santo y con fuego, y vamos a ver por qué se bautizó Jesús. Bueno, primero que nada, sabemos quién era Juan el Bautista, un personaje que fue uno de los últimos profetas de, como se podría decir, que unió el antiguo con el nuevo. Hubo 400 años de silencio a partir del último, creo que fue Malaquías, y después de ahí no hubo revelación. Hay unos que dicen, y ahí Dios no habló, hay unos que dicen que hay libros como los apócrifos que tiene la Iglesia Católica que fueron agregados, pero esos tampoco son considerados. La Iglesia primitiva no los consideraba como la Biblia. Entonces eran los 39 libros del Antiguo Testamento, fue escrito hasta Malaquías. 400 años antes de la llegada de Jesús, 400 años antes aproximadamente de la llegada de Juan el Bautista. Entonces Juan el Bautista aparece en el desierto, ya predicando, anunciando la venida de ¿quién? Del Mesías. Entonces era, primero que nada, era un ministerio dirigido ¿a quién? A Israel. No era un ministerio dirigido a los gentiles. ¿Y qué quiero decir a los gentiles? Son no nacidos en Israel, así de fácil. Es cualquier persona que no haya nacido o que no tenga la familia judía. Los romanos eran gentiles, los griegos eran gentiles y todo extranjero era gentil. Entonces, el ministerio de Juan el Bautista fue dirigido a Israel. ¿Y cuál es el propósito del ministerio de Juan el Bautista? Bueno, lo vemos por ejemplo en Lucas, que dice en Isaías, capítulo 40, versículo 3, que lo leímos, está citado. Mateo cita al profeta Isaías, Marcos cita al profeta Isaías y a Malaquías. Entonces, todo era para preparar a un pueblo, el pueblo de Israel, hacia la llegada del Mesías. No sé si tal vez voy demasiado rápido, pero ahora vamos a hacer un repaso. Juan el Bautista hizo su ministerio dirigido al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para preparar un pueblo dispuesto. ¿Y cuál era su mensaje? Su mensaje era, ¿cómo comenzó él? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, el mensaje de arrepentimiento y confesión. Y entonces, el bautismo era una señal acerca de esa situación, de esa decisión interna en el corazón. Era una señal. Vemos que acá en el versículo 3 vemos que dice, al ver que muchos de los fariseos y los saduceos, versículo 7 por decir, venían a su bautismo, le decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Y en Lucas
Lucas capítulo 3. Es un pasaje paralelo. Lucas capítulo 3, versículo 7 Bueno, voy a leer el versículo 7 en adelante. Hablando también de la misma situación, cuando Juan el Bautista estaba bautizando ahí en el río Jordán. Y decía a la multitud que salían para ser bautizada por él: oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Entonces, vemos que los fariseos, los saduceos, que eran sectas judías, religiosas judías, salían ahí y Juan el Bautista lo trata de generación de víboras. Y ahora aparecen las multitudes y Juan el Bautista también le dice generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Juan el Bautista no era una persona que tenía un mensaje light, no iba con una forma light, sino que le dijo víboras. Le iba con confrontación. Y después dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Entonces, lo que quiero decir es que el bautismo de Juan era una señal de arrepentimiento, una señal de la decisión interna. Porque había muchas multitudes detrás de Juan, al igual que detrás de Jesús. Pero ¿qué pasa cuando hay muchas multitudes? Solamente aún así, por lo general, como dice Jesús, ancho es el camino, estrecha es la puerta que lleva a la vida. Son pocos los que pasan por ahí. Y por lo general la multitud quedan unos cuantos. Sabemos que Jesús, cuando en Juan capítulo 6, que él hace el milagro de multiplicar los panes, y después viene la gente para hacerle rey, ¿qué dice Jesús de esa gente? Estos vienen por los panes y por los peces. Y después, cuando él empezó a hablar duro, ¿cuántos se quedaron? Solamente quedaron los discípulos. Y Jesús le dice: ¿usted también quiere irse? Y le dice que Pedro: no, tú tienes palabra de vida. Entonces, por ahí nosotros, y ahora hago un paréntesis, por ahí nosotros podemos ver una iglesia grande, una iglesia gigante de muchas personas, y hasta eso nos atrae, nos puede atraer. Y creo que a un pastor o a un día también eso le atrae, la multitud. Y nosotros muchas veces también queremos queremos hacer un evento donde haya mucha gente. Pero la realidad es que Dios está buscando personas que le adoren en espíritu y en verdad. O sea, verdaderos discípulos. No solamente seguidores superficiales. Entonces Juan el Bautista, cuando decía generación de víboras, él iba porque decía que sea sincero, que sea realmente un arrepentimiento verdadero. Y versículo 10 en adelante decía: y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Se sentían confrontadas por el mensaje de Juan y le pregunta: ¿cómo hacemos lo que vos decís? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? ¿Saben lo que eran publicanos? Creo que la mayoría sabe, pero los publicanos eran aquellos cobradores de impuestos. Eran personas conocidas por cobrar de más, o sea, por hacer las cosas de forma deshonesta. Y cuando hay dinero de por medio, por lo general la gente, si no tiene a Cristo, si no es nacido de nuevo, va a hacer algo deshonesto. Y acá esto lo hacían de forma deshonesta, hacían su trabajo y le dice Juan el Bautista en versículo 13. Y él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. O sea, el imperio romano le decía: este es el impuesto, cobren esto. No cobren de más, no cobren para ganar ustedes, no, cobren lo que está. Entonces también les preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y le dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Entonces
Juan el Bautista aparece como un profeta dirigido al pueblo de Israel con un propósito que era preparar a un pueblo dispuesto para la llegada del Mesías, y su mensaje era de arrepentimiento, era de confesión de pecados. Y ese arrepentimiento no era algo superficial, sino algo que estaba algo acá ya interno en la mente. No era solamente un remordimiento, decir, uy, hice algo malo, me arrepiento por haber hecho eso. No solamente era eso y mucho más. Implicaba un cambio desde adentro hacia afuera, que se vea por las obras. Aparecieron los soldados diciendo, ¿qué vamos a hacer? Dice Juan el Bautista, no extorsionen, no hagan daño a la gente, no hagan algo que no está según la ley. Le aparecen los publicanos y le dicen, ¿qué haremos nosotros? No cobren de más. Y a las otras personas le decían, si tenés 2 túnicas, dásela una al que es necesitado. Y si tenés que comer para compartir, compartí con el que padece necesidad. Entonces, lo que hay acá adentro se iba a reflejar por afuera. Contrario por los fariseos. ¿Cómo le dijo Jesús a los fariseos? ¿Qué le dijo? Una de tantas cosas. En Mateo 23, cuando dice todo el juicio de los judíos. ¿Qué dice? Sepulcros blanqueados. Sepulcros blanqueados. Es decir, todo muy lindo por afuera, pero por dentro hay nada. Es todo muerto. Todo podrido por dentro. Entonces, Dios no quiere eso. Dios quiere un arrepentimiento verdadero. Eso es lo que predicaba Juan el Bautista y eso es también para nosotros. Ahora, siguiendo lo que anoté, el bautismo, ustedes dirán, ¿dónde surgió esa práctica? ¿De dónde surge el bautismo? Porque vemos que en el Antiguo Testamento no estaba el bautismo. No se registra ningún hecho de bautismo. Eso es algo solamente del Nuevo Testamento. Bueno, yo puse ahí mikveh y si uno va a Israel, y eso lo vi en una clase de seminario, que lo mostraba en la foto, que había viajado el profesor, fue a Israel y sacó muchas fotos. Y eso era, los mikveh, eran los baños de los judíos, ritual de los judíos. Entonces, basado en Levítico 14 y 15, que habla acerca de las personas que se bañaban a sí mismos porque eran impuros, porque estaban inmundos, ya sea por el cuerpo o ya sea por la lepra, entonces tenían que hacer eso. Y basado en eso, se hicieron muchos baños, mikveh, como quien diría. Y una persona ingresaba ahí y después volvía a salir, por otro lado. Ingresaba inmundo y salía limpio. Entonces, lo que Juan el Bautista tomó no fue eso, fue algo diferente, porque la persona no iba y se limpiaba a sí mismo, sino que Juan el Bautista agarraba y él lo sumergía. Entonces, ese fue el bautismo de Juan. Se podría decir que tiene ese origen. Porque Juan el Bautista vivía en esa época, vivía rodeado. Una va al templo de Herodes, que construyó Herodes, dice que había cientos de estos tipos de baños. Entonces Juan el Bautista estaba en ese contexto. Y por último, hablando acerca del bautismo de Juan, que el bautismo de Juan no es el bautismo cristiano, es diferente. Vemos en Hechos 19, si podemos ir. Yo no estoy profundizando todo, pero lo estoy mostrando de forma general. Cada pasaje merece un estudio, pero así viéndolo de forma general, podemos ver en Hechos 19 acerca de esto, de la necesidad del bautismo cristiano, de bautizarse de forma cristiana. Entonces, capítulo 19, versículo 1 en adelante, voy a leer de Hechos, dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo:
¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y bueno, y después continúa. Vamos a leer el 5 solamente. Entonces, Juan el Bautista apuntaba hacia quién? Hacia alguien que venía. Ese era el Jesús. Y las personas que fueron bautizadas por Juan se volvieron a bautizar. Pero ahora en el nombre del Señor Jesús. En el bautismo bíblico, el bautismo cristiano. Entonces ahí se ve un contraste entre el bautismo de arrepentimiento o de confesión que daba Juan con el bautismo cristiano que estaba más basado en la muerte, en la sepultura y en la resurrección de Cristo. Y que eso lo vamos a ver de forma profunda el domingo que viene. Pero se ve el contraste y por esa razón esas personas que habían sido bautizadas por Juan el Bautista se volvieron a bautizar. Era diferente porque el bautismo de Juan estaba dirigido hacia un grupo. ¿Cuál era ese grupo? Israel. Tenía un propósito. Ese propósito era de preparar un pueblo para el reino del Mesías, que ya estaba por llegar. Y también su contenido en la predicación era para arrepentimiento y confesión de pecados. Bueno, siguiendo con el tema, vamos a ver cuál es el bautismo, volviendo a Mateo, donde el pasaje que leímos, Mateo capítulo 3, bautismo en Espíritu Santo y fuego. En bautismo en Espíritu Santo y fuego. Dice en versículo 11, dice, yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Algunas personas dicen que fueron fueron un solo evento, pero podemos ver una diferencia. Que el bautismo del Espíritu Santo sucedió en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo viene a morar en los creyentes, de ahí en Jerusalén, y ahí lo une al cuerpo de Cristo, que sería la iglesia de Cristo. Entonces, cuando él se refiere a fuego, esa sería la diferencia. ¿A qué quiere decir con fuego? Muchas personas también dicen que fuego se refiere lo que dicen en Hechos 4, que aparecían hablando en lenguas, y eran como de fuego. No sé si lo leyeron, pero ahí en Hechos 2 menciona eso. Y la pregunta sería, ¿Juan el Bautista está diciendo eso? Que cuando dice que él bautizará en Espíritu Santo y con fuego, él está refiriéndose a las lenguas. Vemos aquel contexto y lo otro pasaje paralelo al Evangelio y vemos que está mencionando acerca del juicio. Y por el versículo 12, si lo pueden leer, dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces Juan el Bautista estaba haciendo división entre los verdaderos y los falsos, entre los que iban a ser realmente convertidos y los que eran falsos, eran solamente profesantes. Y entonces es válido decir que cuando él va a bautizar en el Espíritu Santo, que fue en el Pentecostés, y cuando decimos fuego se está refiriendo a los juicios de la segunda venida, a los juicios de la segunda venida, que ya no va a venir como un rey manso y humilde, ella va a venir con la espada en su mano, ¿verdad?
y va a dar a cada uno según lo que hizo. Y los incrédulos sufrirán el juicio de Dios. Entonces, versículo 12, cuando está refiriéndose al juicio, vemos por el contexto que podemos sacar esa conclusión. Entonces ya queda claro, bautismo en el Espíritu Santo se hacía referencia a lo que sucedió en Hechos capítulo 2 en Pentecostés. Y cuando se refiere al bautizar con fuego, está haciendo referencia a los incrédulos que van a sufrir los juicios de Dios, los juicios que se mencionan en la segunda venida en Apocalipsis. Gloria a Dios porque los creyentes ya no sufren el juicio de Dios. Gloria a Dios porque dice en Romanos 8:1, los que están en Cristo Jesús no sufrirán condenación, ya no hay condenación para ellos. Y sabemos que lo que Cristo es, nosotros también lo somos. Es decir, la sangre de Cristo ya limpió todos nuestros pecados, tanto pasados, presentes y futuros. Para aquel que creyó en Él, para aquel que se arrepintió de forma verdadera, ya no hay condenación para Él. Ya no hay condenación, solamente somos libres para vivir para Cristo. Que Dios nos ayude a vivir de forma cristiana, de forma bíblica. Aquel que nos salvó, nos rescató, aquel que ya nos hizo libre de la condenación, libre para dejar el pecado y vivir una vida de santidad. El mundano, el incrédulo, no puede hacer eso. Solamente puede ir a una iglesia como forma religiosa. No va a poder cumplir nunca la ley, porque la ley es perfecta, está basada en Dios. Entonces el incrédulo jamás va a poder en su carne, en su fuerza, cumplir los 10 mandamientos de la perfección. Siempre va a estar faltando, siempre va a estar faltando. Y cuando llegue el día, se va a encontrar culpable. ¿Por qué? Porque buscó por sus propios méritos, por su propia fuerza, tratar de ser solamente una buena persona. Pero ser una buena persona no es suficiente, porque la medida que Dios da es la de Él, la perfección. Entonces, gloria a Dios que nosotros no tuvimos que por nosotros buscar la perfección, porque sería imposible para cada uno de nosotros. Gloria a Dios porque Cristo pagó ese precio. Ahora, ¿por qué se bautizó Jesús? ¿Por qué se bautizó Jesús? Vimos el bautismo de Juan, vimos el bautismo del Espíritu Santo y fuego, ¿qué quiso decir? Y ahora vamos a ver por qué se bautizó Jesús. Bueno, en primera instancia, vemos que Jesús se bautiza, vamos a leer versículo 13 en adelante, dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Cuando Juan le dice: para Jesús, ¿vos te venís a arrepentir de tus pecados? ¿Cómo es? Dejá, yo tengo que bautizarme por ti. Hablándole al Mesías, porque Juan ya sabía que él era el señalado. Entonces, Jesús no le dice: sí, tenés razón. Jesús no afirma lo que Juan el Bautista está diciendo. No dice, no toque ese tema. Él dice: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Él está diciendo, en otras palabras: Juan, tenés razón, yo soy perfecto y no hace falta que yo me confiese, no hace falta que yo me arrepienta de mis pecados, porque no tengo pecado, soy perfecto, soy el Hijo de Dios. Pero lo hago, ¿para qué? Para cumplir toda justicia, toda justicia. Entonces, haciendo referencia, cuando se menciona la justicia, haciendo referencia a la ley de Moisés, a la ley de Moisés. En Mateo fue escrita para los judíos y anunciaba a Cristo como ¿quién? Para los que han estudiado un poco, sabemos que cada evangelio tiene un enfoque. Mateo lo presenta a Jesús como ¿quién? Como el Mesías. Marcos lo presenta como el siervo. Lucas como el Hijo del Hombre.
y Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios, como Dios mismo. Entonces Mateo, dirigiéndose a los judíos, lo presenta como el Mesías. Y sabiendo esto, sabemos que el Mesías tiene que cumplir 3 funciones: la de profeta, la de rey y la de sacerdote. Y hablando acerca del sacerdote, sabemos que en la ley había un ritual. Cuando fue dada la ley, ¿quién estaba? Estaba Moisés y otra persona, su medio hermano. Era Aarón. Aarón era el sumo sacerdote. Y cuando ellos estaban por iniciar ese ministerio de desarrollar el sacerdocio, Aarón y sus hijos tuvieron que hacer un ritual, una ceremonia, según la ley. Y eso se registra en Éxodo capítulo 29, versículos 4 al 7, y en Levítico capítulo 8, versículos 6 al 36. Después, si lo quieren leer, búsquenlo. Pero sabemos que los sacerdotes, en su mayoría, se purificaban y se lavaban a la edad de los 30 años. Y Lucas también dice, Jesús, cerca de 30 años, se bautizó, comenzó su ministerio. Entonces, vemos que Jesús hace esto en cumplimiento de la ley, en cumplimiento de que Él iba a comenzar no solamente su ministerio profético, su ministerio de rey, sino también de sacerdote, al interceder por un pueblo pecador ante Dios. Y es por eso que Él es lavado, es bautizado, así como Aarón lo fue. También lo hizo por esa razón, como para cumplimiento de la ley, como un sacerdote. Pero también por otra razón lo hizo para identificarse con los pecadores que Él iba a salvar, para identificarse con ellos. Jesús, de forma humilde, Él no tenía pecado, pero se identificó con los pecadores. Él hizo eso para poder dejar también un ejemplo a las personas, a los que se iban a creer en Él. Y también lo hizo por un ministerio público. Juan el Bautista apareció en el desierto señalando al Mesías de forma extraordinaria. La gente iba, se agolpaba, se venía la multitud, y él, ¿qué es lo que hacía? Señalaba a aquel que iba a venir, el Mesías. Entonces Jesús fue a Juan el Bautista para validar su ministerio también, pero también para que digan, sí, vamos a hacer en cumplimiento, para que todos sepan que yo soy el Mesías. Y así como los sacerdotes eran primero lavados como fue Aarón y sus hijos, después hay otra palabra que se utiliza mucho, fueron ungidos. Se mal utiliza, mejor dicho. Pero ellos fueron ungidos con un aceite. Y eso era todo para dedicarlo, para separarlo, para consagrarlo al sacerdocio, a la obra que iban a hacer. Ahora, en versículo 16, sigue el pasaje y dice, Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, el Espíritu de Dios fue el que ungió al Mesías, a Cristo. El Espíritu Santo vino, descendió en forma de paloma sobre Cristo, lo ungió. Y sabemos que en Hechos 4:27, en Hechos 10:38, se refieren a Cristo como el ungido de Dios, como alguien que ha sido ungido por Él. Entonces acá vemos su identificación con los pecadores que Él iba a salvar, y también vemos su unción. Por esa razón Jesús se bautizó. No fue algo sin propósito, no fue algo fuera de lugar. Fue algo para cumplimiento
de la ley, que él iba a desarrollar sus ministerios públicos. Y él, a partir de los 30 años empieza su ministerio. ¿Ok? Ya no sé si se han quedado, me han seguido, lo he perdido, pero ¿qué podemos sacar de todo esto, de lo que leímos? Mateo capítulo 3, lo leímos todo. Podemos decir que Juan, el ejemplo de Juan tuvo denuedo y compromiso. Juan tuvo denuedo y compromiso con la tarea que le fue encomendada. Nosotros también como creyentes necesitamos tener denuedo y compromiso por la tarea que Dios nos da, que es vivir para su gloria. Miren, hay dos formas de predicar. Así la digo yo, ¿no? La divido yo. Una es con palabras y la otra es con hechos. Y algunas veces yo he escuchado, una vez cuando estaba en una reunión de jóvenes, y comentaba un chico, y decía, no, pero yo solamente yo predico con el ejemplo. Y yo decía, qué bueno, amén. O sea, él iba, sonreía a las personas y trataba bien, de forma educada. Pero después pensando más en eso y escuchando también otras enseñanzas, digo, sí, predicar con el ejemplo. Pero el predicar solamente con el ejemplo es insuficiente. Pero si solamente fuera ese el énfasis de la palabra de Dios, no hubiera un Juan el Bautista, no hubiera un Jesucristo, no hubiera un Pedro, un Pablo que se paraban ahí en el público y empezaban a hablar, a predicar, a enseñar, porque solamente ellos predicaban con el ejemplo, siendo buenos cristianos, sonriendo a la gente, saludando a las personas, haciendo las cosas de forma honesta. Es bueno eso, pero es insuficiente. Ahora, a una vez decimos, bueno, hay que predicar, hay que hablar de Cristo y ir a las plazas y anunciar el Evangelio, lo cual es correcto. Si estás en el Espíritu y Dios nos guía a hacer eso, y debemos hacerlo, pero eso, si es solamente palabras, también es insuficiente. Porque si una persona que sea un buen predicador, que sea un elocuente hablando, o tal vez vos sos una mujer también, enseña, habla, es extrovertida y enseña todo, pero si su vida personal no refleja a Cristo, todo también se cae. Es insuficiente también. No sé si me están captando. Vamos a tener personas como, hay un caso en los 90, bueno, el pastor lo sabe. Habían dos pastores, Jimmy Bacon y el otro Jimmy Swaggart, algo así, no sé si recuerdan. Jimmy Swaggart, bueno, él supuestamente dice el evangelizador de América, pero él después los registraron, sacaron fotos que se acostaba con una prostituta. Entonces todo el mensaje que él daba y esto se vino abajo, que predicaba salvación y esto, pero su hecho no lo validaban. Entonces nosotros debemos tener el denuedo, sí, para hablar, para predicar, que Dios nos dé osadía para eso, y debemos hacerlo, y les animo, que no seamos personas así como, podemos ser tímidas y esto, pero a la hora de hablar de Cristo, hablamos una palabra de Dios, y la autoridad no radica en nosotros, no radica en Luciano, en los estudios que puedes tener en tu trabajo o en tu familia, no, o tu posición social, no, radica en Dios, que Dios está hablando. Entonces vos habla con palabra, habla con seguridad. Hay un pastor que dice, un misionero que habló a otro pastor nacional, y no se le entendía mucho, pero decía que hablaba con confianza, con seguridad, y lo que entendió, bueno, entendió. Por eso es lo que vemos ahí osadía, de nuevo. Por ahí no somos fáciles de hablar. Yo me considero que una persona que me cuesta un montón hablar. Trato de
de coordinar lo que tengo acá con lo que sale por acá. Y aún así sale nada. O sale cualquier cosa. Pero cuando estamos seguros de la Biblia, estamos seguros de lo que dice Dios y estamos seguros de la obra de Dios en nuestra vida que nos salvó, que a mí me salvó, me rescató y sé lo que eso implica. Y estoy en oración, que escuchen. Y no me importa quién está ahí. Quiero hablarle de Jesús. Que Dios nos dé ese denuedo, pero también que Dios nos dé también ese compromiso para vivir para Él, en tu vida íntegra, en nuestra vida privada, personal. ¿Cómo sos en casa? ¿Cómo sos ahí? ¿Cómo te comportás? Porque es más difícil muchas veces hablarle a la gente que está ahí en privado, que te rodea, que hablarle a la gente de afuera. Porque vos, un extraño, va a hablar, le predicás y después se va, ya no te ve. Pero si es tu hijo, si es tu hermano, si es tu papá o lo que sea, pero lo que hiciste, mira, vos me hablas de amor, pero mira cómo respondiste, mira cómo te comportas con tu vecino, cómo tratas a las personas. Entonces, el hecho y la palabra van de la mano. El mensaje de Dios va a ser acreditado por nuestro hecho. Y entonces, voy a decir, bueno, ¿cómo voy a poder solucionar esto? Oración, mucha oración, mucha palabra. Que Dios nos ayude, un carácter sumiso a Dios, un carácter humilde, un carácter manso. Ahora, también, además de tocar ese punto, vemos que Juan el Bautista no solamente tuvo de nuevo compromiso, también tuvo humildad. ¿Y por qué algo ese énfasis también en la humildad de Juan? Porque él también lo dice. Acá no es que está diciendo yo soy humilde, no está diciendo eso. Está diciendo yo no soy digno de llevar, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y hay otro pasaje en Juan, capítulo 1, que dice que él no es ni siquiera desatar el cordón de sus zapatos. Esa tarea, ¿saben qué lo hacían? Lo hacían los esclavos. Los esclavos hacían eso, la tarea. Entonces vemos en Juan que, y si yo me pongo a pensaba en la noche ayer, en la noche de ayer pensaba, si Juan el Bautista no era digno de desatar el calzado de Jesús, ¿qué me queda para mí? ¿Qué me queda para mí? Este predicador de multitudes que iba y preparó el pueblo del Señor. ¿Qué me queda para mí? ¿Qué queda para ustedes, hermanos? ¿Qué queda para nosotros? No queda. Está bien, pues delante de Dios somos todos iguales. Pero en la forma humana, no sé si me están captando lo que quiero tratar de decir. ¿Qué nos queda para nosotros? Y por eso Jesús dijo, el que quiera ser el primero debe ser el último. Y el que quiera ser el primero debe ser el servidor de todo. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Es así la ley de Dios. Qué paradójico. Para crecer hay que descender, o para ascender hay que descender primero. Y para ser conocido tenemos que vivir en anonimato y desconocido. No porque queremos fama, sino porque es así la ley de Dios y así funciona, qué increíble. Y Juan era mostrada su humildad. Nosotros también debemos ser humildes en todo, ya sea en el servicio para Dios especialmente. Siempre tenemos que estar dispuestos, no hay ninguna tarea que sea, yo no lo puedo hacer, no, que lo haga otro, no, porque yo estoy a otro nivel. No, siempre debemos estar con un corazón humilde delante de Dios. Y por último, arrepentimiento verdadero. Como les mencioné, en Lucas 3 vemos que las personas se acercaban a Juan en multitud, en masa, y Juan el Bautista decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera, del juicio? ¿Quién? Y él la iba, decía, ¿por qué? Porque él quería ver
una vida consistente con lo que ellos hacían, con lo que estaban supuestamente profesando, que era el bautismo y que significaba arrepentimiento. Juan el Bautista quería ver frutos de esa decisión. ¿No le ha pasado una vez que hay personas, y yo no soy quien para juzgar, solamente veo el hecho? O sea, al decir yo no soy nadie para juzgar en mí mismo, pero la palabra de Dios sí juzga. La palabra de Dios sí juzga. Porque a veces es mal utilizado eso. No me juzguen. Dios, vos no sos juez solamente Dios me puede juzgar. No, pero nosotros como iglesia y con la palabra en la mano podemos llamar a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. Amén. Porque vamos a llegar a un momento donde vamos a decir, no queremos estar bien con todo y no vamos a decir nada malo para no ofender. No, debemos hacerlo, pero siempre basado en la Biblia. No basado en vos mismo, o basado en el pastor, o en un cura, no, basado en lo que la palabra de Dios. Entonces cuando vas a hablar a una persona, o decirle algo malo, siempre abrir la escritura, decirle, mirá hermano, lo que hiciste está mal, y esto lo dice, no lo digo yo, lo dice acá. Entonces la autoridad es de Dios, entonces Dios lo está diciendo. Pero hablando acerca de Juan, que él pedía un arrepentimiento verdadero, era eso. Y nosotros cuando nos arrepentimos, debemos demostrar eso y seguir demostrando eso. Cada vez que confesamos nuestro pecado y nos arrepentimos, debemos poner nuestra dependencia de nuestra vida en la mano de Cristo Jesús. Él nos va a ayudar a vivir la vida cristiana, la vida santa, la vida que glorifica a Dios, una vida fructífera. Y Él nos ayudará, sin duda, porque Jesús dijo, todo aquel que pide, se le hará, y al que busca, hallará, y al que llama, se le abrirá. Amén. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por este día, gracias Padre por tu palabra. Vemos acerca de Juan el Bautista que él bautizó con un bautismo diferente al bautismo bíblico, al bautismo cristiano. Ya el bautismo de Juan ha cesado porque el ministerio ya se acabó. Jesús ya vino, el Mesías ya vino. Gracias Padre porque fuimos bautizados con el Espíritu Santo a partir de Pentecostés. Y gracias porque no vamos a ser bautizados con fuego, como lo van a hacer los incrédulos, que van a sufrir el juicio, van a sufrir la ira venidera. Gracias porque he creído en la salvación de Cristo Jesús. Te pido, Señor, que tú sigas obrando en nosotros. Te pido, Señor, si hay alguno aquí que no ha creído, que no está dando frutos de arrepentimiento, como Juan el Bautista exhortaba y enseñaba a la gente y confrontaba con tu palabra, que pueda hacerlo, Padre, que pueda vivir una vida coherente, consistente con lo que dice que cree. Ayuda, Padre, a cada una de las personas que están aquí y que puedan creer en Jesús, si es que no ha creído verdaderamente, que se pueda arrepentir de todo corazón. Y te ruego, Señor, nosotros, los creyentes, tus hijos, que podamos también vivir una vida consistente, que vivamos una vida como Juan el Bautista la vivió, con compromiso y con denuedo. Que prediquemos con osadía y con denuedo. Danos de tu fuerza, danos de la llenura del Espíritu Santo, porque es a través de Él que solamente podemos hablar. Y también, Señor, ayúdanos a no solamente predicar con palabras, sino también con hechos y en verdad. Que amemos a los que son difíciles de amar, que amemos a los que son nuestros enemigos, porque por tu palabra dice que hay que bendecir a los que nos maldicen. Y aunque eso sea difícil, pero no es imposible. Para un incrédulo eso es imposible, pero nosotros todo es posible porque estamos en tus manos, Padre. Ayúdanos a hacer luz en este mundo, para la gloria y honra de tu santo nombre. Te lo pido todo esto y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.